Pues nuevamente damos gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio de estar conectados en línea en esta mañana para compartir el mensaje de Dios y poder hacerlo de la manera que a Él le agrada, de la manera que a Él le glorifica. Y bueno, no puedo menos que expresar mi sentir. Esta mañana nuevamente al filo de las 5 de la mañana recibí un mensaje y pues la parte humana es la parte que nos afecta siempre y que sufre. Y bueno, una hermana que habíamos reencontrado apenas hace escasos 3 meses o 4 meses, y desde entonces empezamos a tener comunicación todos los días con ella y con su hija. Es una hermana de aquí en Puebla, la congregación donde nos reuníamos. Y bueno, esto ya tiene más de 20 años que la conocemos, y pues a las 2 de la mañana dejó de existir en esta vida. Y bueno, me es difícil de veras no lamentarlo. Yo sé que la parte del alma, la parte humana se duele, la carne se duele, pero pues por otro lado el espíritu, tuve oportunidad de hablar con su hija hace escasamente 1 hora y bueno, si bien es cierto que hubo llanto y todo lo demás, también nos gozamos en saber que ella fue una mujer que cumplió, que agradó a Dios y que caminó con Dios. Y bueno, pues simplemente era el comentario, porque en verdad que qué difícil es. Estamos viviendo tiempos verdaderamente terribles, drásticos en todos sentidos, y bueno, no nos queda más que acogernos a la misericordia de Dios. Dice el Salmo capítulo 36, versículo 1: el pecador solo piensa en cómo hacer lo malo, no ve ninguna razón para respetar a Dios. Lo leí en la traducción lenguaje actual, por si el lenguaje o el concepto lo escucharon un poquito diferente, pero tú lo puedes ver finalmente la intención en la Reina Valera, en la Nueva Versión Internacional, es la misma. El pecador solo piensa en cómo hacer lo malo, no ve ninguna razón para respetar a Dios. Y cuando uno ve en la Escritura, y es parte de lo que vamos a compartir en esta mañana, uno ve situaciones como esta que expresa el Salmo, uno no puede menos que de una u otra forma reflexionar acerca de lo que incluso el título que puse yo al mensaje en esta mañana es las consecuencias de la maldad. Y la verdad es que la maldad, el mal que existe en el ser humano, es increíblemente asombrosa. ¿Qué habría sido de la bestia si la bella no hubiese aparecido? Después de todo, ¿qué hubiera uno podido reclamarle a la bella? Ella era tierna, ella era hermosa, ella era buena, ella era bella. A diferencia de la bestia, en quien solamente existía todo lo horrendo, todo lo horrible. Porque la bestia, su apariencia denotaba exactamente su nombre, era como una bestia. Cada vez que intentaba hablar, salían solamente gruñidos, emitía solamente gruñidos. Su aspecto era atemorizante, pero más allá de eso, su corazón, su mente estaba llena de odio, de rencor. Y por eso me pregunto, ¿qué habría sido de la bestia si la bella no hubiese aparecido? Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que la bestia vivió en un gran y hermoso castillo. Él era un príncipe, gozaba de toda la alegría, gozaba de todos los parabienes, pero sin embargo la maldición cayó y apareció la bestia. Y una vez más pregunto, ¿qué habría sido de la bestia si la bella no hubiese aparecido? Pero la bella apareció, amó a la bestia y todo cambió.
Y bueno, esto no podría más ser que una delicada y linda historia de un cuento de hadas, si es que no de una u otra manera reflejara la historia de la humanidad. Porque también la humanidad hubo un momento en que tuvo un rostro sonriente. No tenía un palacio, tenía un paraíso allá en el jardín del Edén. Todo era hermoso, todo era bello. Sin embargo, la maldición, así entre comillas, transformado o declarado en rebeldía, en desobediencia, dio lugar al pecado, y entonces las cosas cambiaron. Porque a partir de ahí en la humanidad, todos sin excepción, tenemos o llevamos una bestia dentro. Una bestia que se manifiesta en muchas formas, en muchas maneras. Apenas después de salir del jardín del Edén, dice ahí la escritura que engendraron Adán y Eva 2 hijos. Y esto es lo que dice Génesis capítulo 4 versículos 6 y 7. Lo voy a leer también en la traducción lenguaje actual. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La consecuencia de la rebeldía, de la desobediencia, de la separación con Dios, que la maldad aparece, y la maldad apareció ahí en Caín, matando a su hermano. Génesis capítulo 18 versículo 20 sigue la historia. Estoy solamente tratando de ejemplificar algo que está en la escritura y que tiene que ver con el tema que estamos tratando. Entonces Dios le dijo a Abraham: ya son muchas las quejas que hay en contra de Sodoma y Gomorra, ya es mucho lo que han pecado. Y algunos de ustedes o todos ustedes conocen la historia de lo que pasó después. Dios tuvo que enviar fuego y destruir la ciudad porque la maldad había crecido y había aumentado de manera considerable. El Salmo capítulo 36 versículo 4 dice: aun cuando está acostado, solo piensa en hacer lo malo, no deja su mal camino, ni se aparta de la maldad. Salmo 36 versículo 4, traducción lenguaje actual. Y si tú piensas o si pensamos que esto es parte solamente del Antiguo Testamento y que las cosas deberían ser diferentes, bueno, uno quisiera que en realidad las cosas fueran diferentes, pero vamos ahí al Nuevo Testamento y vemos ahí lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 3 versículo 10 en adelante. También lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: la Biblia nos lo dice, nadie es justo, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras, hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente, fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz ni respetan a Dios. Y unos 2 capítulos atrás del capítulo 3, Pablo habla acerca de lo que significa la separación, lo que significa la rebeldía, lo que significa la desobediencia a Dios y cómo ésta se traduce o cómo puede ser una consecuencia de maldad, cuando habla de todas las manifestaciones que existen de maldad en el ser humano, aún queriendo desconocer a Dios, y cómo es que Dios los ha entregado a sus propias pasiones, y todo desde el versículo 18 hasta el 30 y tantos habla acerca de las aberraciones, de lo abominable que es capaz de hacer el hombre cuando la maldad crece. Y no puede uno menos que pensar también en el apóstol, en lo que expresa ahí mismo en Romanos el apóstol Pablo, cuando dice: lo que quiero hacer no lo hago,
sino lo que aborrezco no lo hago. Y Pablo no entendía el por qué, aunque después explica que esa es la lucha entre la carne y el espíritu. Pero cuando dejamos que la carne, que es pecado, que está invadida por toda esa desobediencia, toda esa separación de Dios, lo más probable es que las consecuencias sean en actos de maldad aborrecibles. Y finalmente quiero mencionar lo que el apóstol Juan escribió ahí en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8 en adelante, cuando dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y habla ahí de cuál es la salida o cuál es la solución en cuanto a confesar nuestros pecados y que Dios nos limpie de toda maldad. El punto es que cuando nosotros podemos ver que hay una separación de Dios, que hay una separación en cuanto a la voluntad de Dios, cuando impera la desobediencia, cuando impera la rebeldía, las consecuencias en maldad pueden ser de verdad enormes, pueden ser tremendas. Y por eso quiero compartir con ustedes un pasaje del Antiguo Testamento, y lo quiero compartir porque tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día, con esta terrible pandemia, con esta situación tan aflictiva, esta situación que nos afecta día a día, esta situación que pareciera que de un día para otro ya hay un tanto de mejoría, y sin embargo, en lugar de eso se va empeorando y se va empeorando. Y la verdad es que las cosas están difíciles. Yo no tengo idea de cuál fue la razón, aunque su hija no me lo expresó, pero ya nada más el hecho de los síntomas y todo lo que tuvo esta hermana que partió a las 2 de la mañana, me da la idea de que pudo haber sido inevitablemente el COVID. Y cosas como esas nos siguen azotando y siguen de verdad lastimando, y pareciera ser que en lugar de poder avanzar en cuanto a esto, cada día vamos retrocediendo. Pero el punto es, mira lo que pasó allá en el Antiguo Testamento, mira lo que ocurrió allá en lo que narra el segundo libro de Reyes, en el capítulo 24, en el Segunda de Reyes capítulo 6, del versículo 24 al 33, y lo voy a leer también en la traducción lenguaje actual. Tú puedes seguir la lectura ahí en la Reina Valera. Finalmente el concepto es el mismo, pero mira lo que dice ahí, versículo 24 en adelante, Segunda de Reyes capítulo 6. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Escucha esto nuevamente, lo voy a repetir, porque es parte de los puntos o los principios que queremos aprender de este pasaje. Y el Señor, y él dijo, respondiendo el rey a la mujer que le decía: salva, rey. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo lo dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Hay que recordar que allá en el Antiguo Testamento, cuando una persona quería mostrar un luto, se untaba cilicio. Propiamente lo que expresa aquí el versículo es que habla que el rey traía ropas de luto, y era indudable que estaba de luto el rey por toda la situación que estaba pasando, aunque ahorita vamos a aclarar algunos puntos al respecto, pero lo cierto es que era una situación totalmente difícil.
Dice el versículo 31, y él dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando de ellos, y he aquí que el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Y bueno, hasta aquí dejo la lectura. Tú puedes seguir leyendo tanto el contexto en los capítulos anteriores como el contexto en el capítulo posterior, para que veas el resultado de todo lo que ocurrió acá, y cómo es que Dios hizo la provisión para salvar a Eliseo. Pero el pasaje nos ocupa hoy para algunas consideraciones, que puede haber algunos principios o alguna enseñanza de lo que puede ocurrir. He estado hablando y he estado diciendo, y de acuerdo a los textos que leímos, cuando la maldad crece en el ser humano, cuando la maldad se hace manifiesta en el ser humano, pueden suceder cosas de verdad terribles, pueden suceder cosas de verdad que pareciera ser de una película o de una serie de terror, pero no lo es. Imagínate nada más, el rey de Siria con todo su ejército había sitiado, o sea, había de alguna manera atrapado al rey de Israel ahí en Samaria, de tal manera que no podía ni entrar ni salir. ¿Qué originó este sitio o esta cautividad en el pueblo de Israel? Lo que motivó fue que los alimentos se fueron terminando paulatinamente, poco a poco, y estaban ya en un grado de desesperación máxima. Fíjate, no era el COVID, era un sitio, era una cautividad de parte de un ejército enemigo, pero a final de cuentas, ¿cómo estaba afectando? De una manera tremenda. Ya no había alimentos, ya no había forma de una u otra manera de sobrevivir. Tal vez los que tenían dinero, tal vez los que tenían riquezas dentro del pueblo de Israel podían sobrevivir más tiempo, pero aquellos que no tenían, aquellos qué increíble, ¿no? Aquellos como algunos de nosotros que no tenemos trabajo, que los recursos se han ido agotando, que pareciera ser que ya estamos a un paso de comernos unos a otros. Ayer que platicaba yo con mi esposa y mi hija acerca de este asunto, incluso meditábamos acerca de este pasaje y estábamos en broma diciendo, pues a ver a quién de nosotros aquí en la casa nos comemos primero. Obviamente todos me escogieron a mí por el peso y que puedo ser más provisión para ellos, pero más que la broma, más que todo es lo que quiero es, fíjense, y lo voy a volver a leer. Después de que ella clama al rey y que el rey conteste, y que voy a ir ahí después, en el versículo 28, cuando le dice el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, o sea, eran dos mujeres, una a otra le dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos del mío. Y fue lo que hicieron, literalmente fue lo que hicieron. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. O sea, ¿hasta dónde llega la desesperación? ¿Hasta dónde llega la desconfianza? ¿Hasta dónde llega la separación de Dios? Que puede uno cometer hechos aborrecibles, hechos que de verdad no tienen ninguna justificación. No tienen ninguna justificación porque se olvidan del origen de todo. Estamos viendo nada más las consecuencias de la maldad. Y dice: cocimos a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Y luego lo increíble también en esta parte es la reacción del rey. El rey, el dirigente, el líder, el que tiene que cuidar. ¿Y de qué manera lo hace? Le dijo: el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro.
Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo, y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Hay otra cuestión aquí, otra cuestión importante que nosotros necesariamente tengamos que entender y ver. Generalmente cuando nos encontramos en tiempos de aflicción, no nos acordamos que muchas de las cosas que nos puedan estar pasando, independientemente de esta pandemia, independientemente de esta situación que estamos viviendo en general, que nos está afectando a todo el mundo, todo esto debería servir para que yo en mi vida tenga que ver qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que mejorar específicamente en mi relación con Dios. ¿Qué hay de mí en mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios dice? ¿Estoy tratando e intentando cada día de llevar a cabo lo que Dios dice? ¿O qué fácil es culpar a los demás de lo que a mí me está pasando? ¿Qué fácil es culpar al gobierno? ¿Qué fácil es culpar a las autoridades? ¿Qué fácil es culpar a los líderes religiosos? ¿Qué fácil es culpar a todos? ¿Qué fácil es culpar a los demás? Me recuerda mucho el pasaje cuando nuestro Señor con Pedro, hasta 3 veces le dijo: ¿me amas, Pedro? Y en las 3 ocasiones el Señor, cuando le contestó Pedro, el Señor le dijo: cuida mis ovejas, pastorea mis ovejas, en fin, ocúpate de los demás. Y luego ya cuando siguieron caminando, estaba ahí cerca el apóstol Juan, Pedro con esa soberbia y esa vanidad que a veces invadía y que es parte de su naturaleza, o de nuestra naturaleza humana, le dijo: Señor, ¿y qué de este? Y ahí en la versión Dios habla hoy, en la traducción lenguaje actual, dice: si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú. O sea, lo que el Señor estaba diciendo es que muchas de las ocasiones pareciera ser que lo primero que olvidamos es nuestra propia responsabilidad. Y estos son también consecuencias de maldad, también consecuencias del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía, de la separación con Dios. Esto existió ahí desde el principio de la humanidad, cuando Adán y Eva pecaron y que Dios les habló. Tú conoces la historia, allá en el capítulo 2, y que Dios buscó y habló a Adán y le dijo, y le preguntó Dios, no porque Dios no supiera: ¿acaso has comido del árbol que te mandé yo no comieses? ¿Y qué fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste. O sea, igual que Adán, después Eva también, la serpiente, y todo siempre de una u otra manera, desde ese momento hasta ahora, como consecuencia de la desobediencia, la rebeldía, una expresión de maldad es echarle la culpa a los demás de todo lo que nos pasa a nosotros. Esto es lo que estaba haciendo ahí el rey. Él estaba queriendo ensañarse con Eliseo, que era el profeta de Dios, pero si nosotros leemos el contexto de toda la historia, la verdad es que todo esto que estaba pasando Israel, todo esto que estaba pasando ahí con el sitio de Siria hacia Samaria, era consecuencia de la desobediencia y era consecuencia de la rebeldía. Y en lugar de que el pueblo, en lugar de que el rey como su dirigente voltearan la mirada a Dios, vieran las cosas a Dios, ¿qué es lo que estaban haciendo? Bueno, ya vimos por lo menos dos detalles de lo que el rey estaba haciendo y lo que el rey pretendió hacer. Pero hay algunos otros principios que quiero compartir en cuanto a esto. Cuando vemos ahí en el pasaje y la expresión del rey, vemos cómo el rey estaba sufriendo el sitio de los sirios y todo lo que esto había provocado en la ciudad, principalmente el hambre. Y luego la expresión, una de las expresiones primeras que hace el rey es: ¿cómo es posible? Yo no te puedo salvar. Eso fue la respuesta del rey. Y tal vez aquí hay 3 cosas que podríamos rescatar y que pueden ser útiles para nosotros entender. Número 1, el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Lo cierto es que el hombre debe reconocer la necesidad que tiene de salvarse de la condenación eterna y lo incapaz que es de salvarse a sí mismo. La Biblia nos enseña que desde que el hombre nace
aún desde el mismo vientre de su madre, se rebela en contra de Dios. Mira lo que dice el Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron, y su naturaleza es contraria a la voluntad de Dios, a tal punto que el hombre es visto espiritualmente como una llaga podrida. ¿Por qué? Dice Isaías capítulo 1, 5 al 6, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida y llaga podrida. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Con estas duras palabras se describe la condición pecadora del hombre, y la consecuencia es que lo destituye de la gloria de Dios. Y eso es lo que ya leí, bueno, no lo que leí, eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por ello, el hombre en su estado de pecador es incapaz de salvarse a sí mismo, aun cuando se esfuerce por hacerlo. Y creo que una de las cosas que nos debería enseñar estos tiempos de aflicción es saber que el único que puede hacer algo por nosotros, el único que puede cambiar nuestra vida, el único que puede traer solución a todo lo que estamos pasando es Dios. Y que por más que intentamos hacerlos por nosotros mismos, por más que intentemos diversas situaciones o circunstancias, lo cierto es que tenemos que aceptar que finalmente lo que da origen a toda la maldad, lo que da origen a todo lo que en un momento dado puede surgir en nuestra carne, que es pecado, es la separación, la desobediencia, la rebeldía que muchos de nosotros en un momento o en muchos momentos podamos tener ante Dios. Nos cuesta trabajo aceptar la voluntad de Dios, nos cuesta trabajo, como dice el escritor de Proverbios ahí en el capítulo 3, versículo 5 en adelante. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, y mira lo que dice, estamos hablando de maldad. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y creo que una de las formas o maneras de salvarse a sí mismo en ese sentido tiene que ver con aceptar que nosotros somos incapaces, que solamente es Dios. Por eso el escritor de Proverbios reitera y dice, no confiemos en nuestra prudencia. La prudencia es nuestra experiencia, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos. Hay que recordar que todo esto es por Dios, pero es consecuencia de lo que Dios no nos ha dado. Pero en muchas de las ocasiones queremos ponerlo antes de la dirección de Dios. Y pensamos que porque sabemos, o porque creemos, o porque pensamos, o porque aprendimos, ya podemos llevar nuestra vida a buen puerto. Y lo cierto es que ahí dice claramente, fíate de Jehová de todo tu corazón, y luego habla de la opinión. Y esto es algo que nos aqueja, y cuando queremos que nuestra prudencia o nuestra opinión prevalezca, lo más seguro es que no nos vamos a apartar del mal. Por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y acuérdate que temer a Jehová, o el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, y el temor a Jehová es respeto y reverencia para todo lo que Él ordena. Principio número 2 que podemos aprender de esta historia allá en el Antiguo Testamento, que de verdad es una historia increíble, y todavía hay otra allá en el libro de los Jueces, pero será de un estudio futuro. Pero si tú piensas que las películas que pasan hoy, donde están desmembrando cuerpos o están asesinando, todo eso es nuevo, no, esto ha existido, y ha existido aún en el pueblo de Dios. Ningún método humano puede salvar al hombre. El hombre en su desesperación ha tratado de salvarse a sí mismo,
a través de realizar buenas obras o pertenecer a una religión, pero ninguno de estos métodos puede ayudarle. Por un lado, la religión no puede salvar a nadie, ni el cumplir mandamientos o tradiciones. De hecho, Israel es un buen ejemplo de cómo ellos tratando de vivir por la ley, tuvieron un fracaso total y continuo. Acontecerá, dice Deuteronomio capítulo 32, 1 y 2, y nota esto: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Por qué habían caído en cautiverio con el reino de Siria? Precisamente por no hacer caso de la advertencia que Dios estaba haciendo al pueblo. Si ellos eran capaces de obedecer a Dios, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás. Y además habla de que Él los iba a guardar. Él los iba a guardar en cuanto a todos los otros reinos de la tierra. Como no lo hicieron, fue que cayeron en un estado tan lamentable, y nosotros hoy en día puede pasar lo mismo. Si no estamos atentos, si no estamos diligentes, si no estamos en el camino de Dios, mira, lo más probable es que la bestia que traemos todos dentro se manifieste en actos diversos, en circunstancias diversas de maldad, en algo que no alaba y glorifica a Dios. La condición que Israel tenía para ser bendecido de parte de Dios y ser así su pueblo era guardar su ley, pero estos fracasaron y no pudieron lograrle. La ley en sí era buena y perfecta. El problema fue la incapacidad del hombre para sujetarse a ella, ya que cualquiera que incumpliera cualquiera de los mandamientos quebrantaba toda la ley. Dice ahí en Santiago capítulo 2 versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y esto no ha cambiado. Esto lo escribe Santiago. Esto no ha cambiado. Le ocurrió a Israel, le sucedió a Israel, pero nos puede también suceder a nosotros. Y nosotros debemos tratar al máximo de cuidar nuestra relación personal con Dios. Por nuestra naturaleza pecaminosa e imperfecta, es imposible que guardemos todos los mandamientos, y en este sentido, nadie puede salvarse por medio de guardar una religión o un sistema de normas o de reglas. Muchas personas creen que pueden salvarse haciendo buenas obras, pero lo cierto es que nadie es lo suficientemente bueno como para salvarse. La siguiente historia nos ilustra esto. Dice ahí en el libro de Marcos capítulo 10, no lo voy a leer, solamente lo voy a referir, pero ¿te acuerdas el joven rico cuando llegó con Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué quiero hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿conoces la ley? Y él le dijo: sí, todo lo he guardado. Y tú conoces la consecuencia. Ah, bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces aquel se fue dice ahí que se fue afligido por esta palabra y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si nos damos cuenta, este hombre creía que era muy bueno, ya que desde niño había obedecido los mandamientos, pero Jesús le mostró que no era así. Había uno que no cumplía: el no codiciar el dinero y amar más las riquezas que a Dios. No estaba dispuesto a renunciar a sus riquezas para seguir a Cristo. Así que, aunque hagamos 1000 obras buenas, un pecado es más que suficiente para condenarnos. De ahí que Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por tanto, queda demostrado que el hombre no puede salvarse ni a través de guardar una religión, ni haciendo buenas obras, ni mucho menos a través de otro hombre, sea el puesto o sea la posición que ocupe, Por eso hay otro versículo, dice: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar hoy?
que eso fue la respuesta del rey a la mujer. Solamente en Dios, solamente para nosotros, en nuestro Señor Jesucristo, encontramos la salvación, encontramos la solución, encontramos la salida. Y si nosotros no creemos en esto, si nosotros, como muchos lo hemos hecho hoy en día, ocupados más en la doctrina, ocupados más en los edificios, ocupados más en cosas que hemos vuelto prácticamente nuestros dioses, en lugar de tener una relación sincera, una relación pura, una relación sencilla cada uno de nosotros de manera personal con Dios, las cosas no van a cambiar y las cosas no van a ocurrir. Lo único que estamos haciendo es darle entrada o darle posición a la maldad, que la carne, el pecado nos domine, y tal como pasó allá con Caín, no dejes que el pecado está como león sobre ti, no te dejes dominar por él. Y cuando nosotros no hacemos caso, aún en el mínimo, de esto que estamos hablando, de considerar que solo Cristo, solamente Dios nos puede salvar, entonces lo más probable es que es seguro que nuestra vida, nuestro ser va a ser tierra fértil para el pecado y por ende para la maldad. Dice ahí en la Escritura del Nuevo Testamento: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es lo que expresó Pedro allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. La Biblia enseña que solamente en Cristo Jesús se encuentra la salvación, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo tiene la autoridad para perdonar pecados, y es a través de la fe que el hombre que se arrepiente de sus pecados puede llegar a ser salvo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es lo que escribió el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 16. Y bueno, ya casi para concluir. Aquel rey de Israel de esta historia dijo una gran verdad: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Lo cierto es que el hombre no puede salvarse ni guardando una religión, ni haciendo buenas obras, ni mucho menos a través de un hombre. Solamente Cristo, por medio de la fe, puede salvar a aquellos que se arrepienten de sus pecados. Y esto traducido a lo que ocurre en estos momentos para nosotros hoy en día, tiene que ver con aceptar cómo está nuestra relación con Dios, cómo estamos llevando a cabo, cómo estamos fortaleciendo, cómo estamos enriqueciendo nuestra relación con Dios, y de qué manera lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo de acuerdo a lo que nosotros pensamos o creemos que es lo correcto, o lo estamos haciendo de acuerdo a lo que hemos aprendido en cuanto a la dirección de Dios, en cuanto a no separarnos o no pensar que ya con lo que sabemos, que ya con lo que hemos realizado, que ya con lo que llevamos a cabo, ya las cosas ya están ahí más que listas. Lo cierto es que el pecado acecha. Lo cierto es que Satanás anda como león rugiente buscando alrededor de nosotros a quien devorar. Y en cada uno de nosotros, y con esto termino, con este versículo que habla precisamente el apóstol Pablo en cuanto a la lucha, en cuanto a dejar que sea Cristo, que sea el Espíritu de Dios el que nos dirija, el que nos ayude a librarnos de esa bestia que tenemos dentro, de esa bestia que puede asomar horribles cosas de maldad. Dice Pablo, precisamente después de expresar la lucha entre la carne y el Espíritu, dice en Romanos capítulo 7, versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dice en la traducción lenguaje actual, en los mismos versículos. Pero también me sucede otra cosa: hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar.
porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Cristo tiene la solución para nuestra vida. Si no reconsideramos, si no reflexionamos, si no escuchamos la advertencia que tal vez sea parte de lo que Dios esté permitiendo que ocurra en este tiempo de pandemia a nivel mundial, fíjate, a nivel mundial. Si no reconsideramos nuestra actitud personal, si no reconsideramos nuestra vida personal, si no reconsideramos cómo está de esta manera personal nuestra relación con Dios, lo más seguro es que en una u otra forma se exprese en nosotros el pecado. Y lo más lamentable es que en muchos de los casos esto pueda ser ocasión para consecuencias terribles de maldad en nuestra vida. Gracias damos a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Solamente Él, y solamente Él, nos puede librar de este cuerpo de muerte. Esa será mi oración. Que Dios te bendiga.